Buenos días. En este vídeo simplemente os voy a mostrar cómo se haría el ejercicio 320 del cuadernillo de este año, el de las facturaciones de un grupo de restaurantes. Entonces el ejercicio dice así, dice, las facturaciones sin IVA en decenas de mil obtenidas en el último trimestre en 300 restaurantes de una localidad española han sido, pues bueno, las que aparecen aquí, la facturación con sus frecuencias, ¿vale? Y son 300. Y dice, con esta información, ¿cuál es en euros la facturación media por restaurante? ¿Considera la facturación media obtenida una medida representativa de la distribución de frecuencias observadas? Emplea un indicador adecuado y justifique su respuesta. Bien, voy a leerlo todo y luego vamos a ver qué tenemos que hacer. En el segundo apartado, en el apartado B, me dice que determine cuál ha sido la facturación mediana y la facturación más frecuente. ¿Qué se puede concluir sobre la simetría de distribución? Es decir, bueno, pues voy a tener que calcular la mediana, la moda y ver qué pasa con la simetría. Siguiente apartado, el dice, uno de los restaurantes afirma que la facturación que ha realizado en el último trimestre solo ha sido superada por un 20% de los restaurantes encuestados. ¿Cuál ha sido la facturación de este restaurante? Bueno, pues vamos a ver qué tendríamos que hacer, pero vamos, ahora lo vemos. El apartado D. El IVA aplicado a los restaurantes es del 10%. Determine la facturación media con el IVA incluido, así como la varianza. ¿Qué distribución es más dispersa? ¿La facturación con IVA o sin IVA? Y que tengo que razonar la respuesta. Y por último, calcular el índice de Gini de esta distribución. Bueno, pues en el apartado A sabemos que tenemos que calcular la media y como me pregunta si es representativa y me dice que emplee un indicador y que lo justifique, pues bueno, para saber si una media es representativa, lo que tengo que calcular es el coeficiente de variación, que no es más que la ratio entre la desviación típica y la media. Por lo tanto, voy a necesitar calcular la media y su desviación típica. El segundo, como he dicho anteriormente, la mediana y la moda, y hablar sobre la simetría con lo que he calculado. En el apartado C me dice que, bueno, que en el último trimestre pues, la facturación ha sido superada por un 20% de los encuestados y que cuál ha sido. Pues en este caso tendría que hacer el percentil 80. El apartado D me dice que el IVA es el 10%, todos estos datos son facturas sin IVA, por lo tanto lo que tengo que hacer es aplicar el IVA, que es un 10%. Esto no es más que hacer un cambio de escala y ver qué ha ocurrido con la varianza y si ha cambiado pues, la distribución, la dispersión de la misma y con IVA o sin IVA. Y por último, la concentración de las facturas o el índice de Gini. Lo primero que hacemos, aquí ya lo tengo todo hecho, en este ejercicio está todo hecho, simplemente lo voy a explicar, es construir la tabla de frecuencias. En este caso está un poco desordenada porque estaba hecha en función de lo que me iba pidiendo el ejercicio. Pero bueno, aquí tengo la tabla, la facturación está en unidades de 10.000, ¿vale? Esto sería de 20.000 a 40.000, de 40.000 a 60.000 y así sucesivamente. Aquí están los grupos y aquí están las frecuencias absolutas. La suma en 30, 300, ¿vale? Esto que está en azul son las sumas. ¿Eh? La marca de clase está calculada como la media de estos dos valores, ¿no? Entre 2 y 4, 3, entre 4 y 6 y así sucesivamente. Aquí también tengo las frecuencias absolutas acumuladas con sus frecuencias relativas acumuladas. Bien, como necesito calcular la media, y la media no es más que el sumatorio de x sub i por n sub i dividido entre n, genero una columna que sea ese producto x por n, ¿vale? Esta columna no es más que el producto de los valores de x, 3 por 40, y así sucesivamente. Su suma es 2125, ¿vale? Esto es la suma de todos los valores, es decir, el numerador de la media, que dividido entre 300, ¿vale? Me da 7,08, ¿veis? Esto entre esto me da que está aquí puesto. Yo he generado aquí un apartado, es facturación media, sin IVA, ¿eh? De los restaurantes, 7,08. Bien, para calcular la varianza, os recuerdo que para calcular la varianza se puede hacer a partir de la relación entre los momentos. La varianza es un momento de orden 2 respecto de la media y se puede calcular como el momento de orden 2 respecto del origen menos el momento de orden 1 al cuadrado. Y recuerdo que el momento de orden 1 es la media. Bueno, yo aquí he puesto aquí A1 y A2 y automáticamente encima está justamente calculado eso. ¿A1 qué es? La media. No es más que la suma del x sub i n sub i, sumatorio de x sub i por n dividido entre n, 300. 7,08 como tenía aquí. Y el momento de orden 2 respecto del origen no es más que el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i, dividido entre n. ¿Vale? Aquí tengo
esa columna sumatorio de x sub y al cuadrado por n, ¿vale? Sería pues este x sub y por n por x sub y, entonces x sub cuadrado. Si los sumo todos, me sale este 17.000, ¿de acuerdo? Y si lo divido entre n, que es 300, me sale este momento 57,02, ¿vale? El A2 es 57,02. Por lo tanto, la varianza no es más que este momento de orden 2 menos el momento de orden 1 o la media al cuadrado, como está aquí escrito. ¿Vale? Le doy. Bueno, la desviación típica es la raíz del valor anterior y, como sabéis, el coeficiente de variación es la ratio entre el 2,62 entre mi desviación típica y mi media. Y en este caso, como el valor es de 0,37, podemos afirmar que la simetría, esta media es representativa de la distribución, ¿vale? La facturación media en este caso sin IVA es representativa, puesto que es un valor inferior al 0,50. ¿Vale? Aquí podríamos escalar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El apartado B me dice que cuál ha sido la facturación mediana y la más frecuente y que puedo concluir sobre la simetría. Entonces tengo que calcular la mediana y la moda. Bueno, pues en primer lugar, para calcular tanto la facturación modal como la facturación mediana, lo que tengo que saber cuáles son sus expresiones. Si recordáis, para la facturación modal necesito, pues bueno, no solamente conocer las densidades de frecuencia, porque es importante, sino las amplitudes. Es decir, yo veo aquí las amplitudes, os recuerdo que la amplitud es la diferencia, el tamaño de cada intervalo, ¿vale? Veo que las amplitudes son distintas, no son constantes. Aquí tengo una que tiene una amplitud mayor. Por lo tanto, ya tengo que tener en cuenta la densidad. Calculo las densidades. Sus densidades es la frecuencia absoluta entre la amplitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues calculo sus densidades y a partir de estas expresiones podría calcular ya la moda. Para calcular la mediana, pues necesitaba pues básicamente la frecuencia absoluta, que ya lo teníamos aquí todo calculado. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Bien. La moda, si os recuerdo, es el límite. Primero lo que tengo que detectar es cuál es el intervalo modal, que es aquel que mayor densidad tiene. En este caso, el intervalo modal es este de aquí. Este va a ser mi intervalo modal, que es el que mayor densidad tiene. Y por tanto, tengo que trabajar en ese intervalo. ¿Veis? Aquí, 4, 6. Tengo aquí escrito. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, su fórmula, si recordáis la fórmula del intervalo de la moda en datos agrupados, no es más que el límite inferior de ese intervalo modal más la densidad de frecuencia del intervalo posterior dividido entre la suma de la densidad de frecuencia del intervalo posterior más la del inferior. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Bien, ¿cómo lo calculamos? Yo cojo aquí, cojo el límite inferior y le sumo la densidad de frecuencia posterior, que es esta, yo estoy en este es mi intervalo, pues esta es la posterior, y lo divido entre la suma de esto, del posterior, y el anterior. Cierro paréntesis para que la división sea entre la suma de esos dos valores, y eso lo multiplico por la amplitud, que en este caso es 2. ¿Vale? Si le doy, me sale que es 5,18, ¿vale? 50.000, 51.800 realmente. ¿Vale? Lo mismo para la mediana. La mediana es aquel valor que deja el 50% de las observaciones por debajo y el 50% de las observaciones por encima. Así que lo que tengo que hacer es fijarme dónde está situado ese 50%. Si me da la frecuencia relativa acumulada, veo que el 50% está aquí. Es decir, mi intervalo mediano va a ser el 6,10, que es el que tengo aquí. Bien, ¿cómo calculo este intervalo mediano, perdón, esta mediana? Bueno, pues aplicando la expresión de la mediana cuando tengo datos agrupados, que no es más que la límite inferior del intervalo más, y en el numerador está el número de observaciones dividido entre 2, sería el número de observaciones que hace la mediana, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, NI-1, y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta, ¿vale? Del intervalo en el que estoy trabajando. Y a esa ratio lo multiplico por su amplitud. Vamos allá. De nuevo, estoy en el intervalo 4, 6, estoy aquí. Límite inferior del intervalo, 6. Más, y abro paréntesis, número de observaciones dividido entre 2, 300, aquí lo veis, 300 dividido entre 2, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, si estamos en este intervalo, menos esta de aquí, dividido, ¿vale? Cierro paréntesis, dividido
entre la frecuencia absoluta, 115. A eso lo multiplico por su amplitud, que en este caso es 4, y como resultado tengo que es 6,87. Si comparo, porque me dice que calcule esto y que compare cómo son estos datos. Bueno, pues si yo lo comparo, veo que la media es más grande que la mediana y la mediana más grande que la moda, ¿vale? Es decir, esto lo que tendría es una simetría positiva. Tendría la mediana, tendría la moda por aquí y tendría una cola más larga a la derecha, ¿vale? Que estaría la media por ahí. Esto es lo que tendría que comentar. Apartado C dice, uno de los restaurantes afirma que la facturación que ha realizado en el último trimestre solo ha sido superada por un 20% de los restaurantes. ¿Cuál ha sido esa facturación? Me está diciendo, oye, calcúlame el percentil 80, porque dice la facturación que ha realizado en el último trimestre solo ha sido superada por un 20, es decir, ha sido superada por un 20 y no la ha superado un 80. Como lo ordenamos de menor a mayor, es el percentil 80. Vale, pues el percentil 80 me tengo que ir aquí justamente al percentil 80 y da la casualidad que justamente el percentil 80 es el valor y no tengo que calcular nada, ni con la fórmula ni nada, porque justamente el valor más alto de este intervalo, el 10, justamente el percentil 80, porque acumula hasta el 80%. En ese caso, la facturación en este caso es 10, que multiplicado por 10.000 es 100.000, es lo que pongo aquí. Si no, ¿qué tendría que hacer? Si no fuera exactamente uno de estos valores, pues tendría que aplicar la expresión de los cuantiles, ¿vale? Igual que he hecho la mediana, pero con el cuantil que fuera necesario. Siguiente apartado. Dice, el IVA, esto era sin IVA, ¿vale? Dice, el IVA aplicado a los restaurantes es del 10. Determine la facturación media con el IVA incluido, así como la varianza. Y que me dice si es más dispersa con IVA o sin IVA, es decir, que lo compare con el apartado A realmente. Bueno, pues esto es muy sencillo. Realmente lo que tengo que hacer, esto es un cambio de escala, es incrementar las facturas en un 10%. Incrementarlo en un 10% es multiplicarlo por 1,1, es decir, mi cambio de escala va a ser 1,1, que yo pongo ese cambio de escala ahí. Esto va a ser la magnitud cambio de escala. Podemos llamar B, ¿vale? B, cambio de escala. Bien, pues con las propiedades de la media y de la varianza yo puedo. ¿Cuál va a ser la media, la nueva media? Pues la media anterior multiplicado, esta media que tenía multiplicado por mi cambio de escala. ¿Y cuál va a ser la nueva varianza? Pues la varianza que tenía anteriormente, el 684, este, multiplicado por este cambio de escala al cuadrado, ¿vale? Porque es una varianza, las propiedades de la varianza me dicen cómo está elevado al cuadrado, en un momento de orden 2, pues esto lo tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, mi nueva varianza sería esta. Esta sería mi nueva varianza, aquí la tengo repetida, hago su raíz y el coeficiente de variación sería este. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Exactamente el mismo que antes. ¿Veis que no ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, porque el coeficiente de variación no es más que la ratio entre la desviación típica y la media. Como la desviación típica es la desviación típica anterior por 1,1 y la media es la media anterior por 1,1, está el cambio de escala en el numerador, está el cambio de escala en el denominador, pues el coeficiente de variación no se ve alterado. Es decir, el coeficiente de variación no se ve alterado ante cambios de escala. Y es lo que ocurre. Así que sigue siendo igual de representativa. No puede cambiar la representatividad de la distribución de las frecuencias con IVA o sin IVA. Es la misma. Por último, me dice que calcule el índice de Gini. Bueno, el índice de Gini, ¿de acuerdo? No es más que la expresión que ya conocemos, es la concentración o la distribución de las facturas en términos de cantidad facturada, ¿vale? Así que simplemente lo que tengo que hacer es primero crearme la variable P sub i, que como bien sabéis es la misma que la variable F sub i, la puedo poner en tanto por 1 o en tanto por 100, ¿vale? Esto lo podemos poner en tanto por 100, si queréis lo multiplico por 100 para que no haya, para que lo veamos exactamente igual que lo vemos en clase, ¿vale? Y esto exactamente lo mismo, ¿vale? Da igual, repito, si está en tanto por 100, P sub i, Q sub i, me es indiferente, no cambia. Bien, entonces, ¿qué es esto? La frecuencia relativa en tanto por 100. Es decir, es esta columna
igual, repetida. ¿Qué es QSUI? Pues QSUI es decir, yo lo que quiero es repartir estas cantidades X por N, el importe de la facturación, ¿vale? De manera acumulada, de menor a mayor. ¿Vale? Esto es de cada uno de los valores. Si yo lo voy acumulando, es esto, es ese subir, es la acumulación que acabamos de ver, ¿vale? Fijaros, 120 es este 120, 545 es el 120 más el 425 y así sucesivamente hasta 2125, que es la facturación total sin IVA. ¿Vale? Si eso lo hago en términos relativos, es decir, en porcentaje, sería esto, sería 120 entre este 2125 y así sucesivamente. Esto sería este 1465, etcétera, etcétera. Es decir, esta facturación, de la facturación del la facturación de este restaurante, ¿vale? El 13% de la facturación, perdón, el 13% de los restaurantes se llevan el 5,6% de la facturación. El 41% de los restaurantes se llevan el 25% de la facturación. Os recuerdo que N son los restaurantes y la otra es la facturación. ¿Vale? Bien, si recordáis la fórmula de la expresión del índice de Gini, es la suma de estas diferencias, de PSUI menos QSUI, que está aquí calculado, hasta el n-1, es decir, no son estas sumas aquí. Esta sería el numerador, dividida entre la suma de los PSUI hasta n-1, es decir, esta suma. Bien, esto de aquí abajo no se suma. Esto de aquí abajo no se suma. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tengo que obviar. No me interesa eso. Tengo que sumar todo lo anterior hasta el último. Bien, pues si hago 34 entre 135, me sale en términos porcentuales esto de aquí. ¿De acuerdo? Y me dice que la facturación desde el índice de Gini es 25,75. En la escala que nosotros hemos visto, digamos que la facturación es media baja, ¿vale? Muy próxima a baja, ¿vale? Pero es media baja. Bueno, pues este es el ejercicio 320, un ejercicio interesante, relativamente corto, parecido a los que serían, por ejemplo, en un control o en un examen. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.